Empezamos con lo que está sucediendo en un sismo de 6.6 que se reporta entre Colombia y Perú, no del lado del Pacífico, sino del lado del mar del Caribe, del Atlántico, y eso también llama la atención. No se reporta tsunami, pero ya empiezan a salir algunos videos de estos movimientos que se generaron. Pero primero vamos a la información y ahorita vemos los videos. Miren, en esta región, aquí vemos el mapa, fue en la costa, ¿no? Fue en el mar, muy cerquita de tierra, y entre Colombia y Panamá, según lo que podemos ver, el movimiento fue de 6.6, sería de 10 kilómetros de profundidad. En un principio, la misma sismológico de Estados Unidos tenía una como la prealerta que pone de que puede haber tsunami, pero ya revisando directamente la página de tsunami, dice que no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna alerta, no hay alerta en este tema. Así que pues también es importante. Ahora, movimiento, sí hubo, o sea, movimiento sí se dio, ¿no? ¿Qué es lo que han dicho hasta el momento? Pues no se ha hablado nada de ni heridos ni daños, okay. Pero bueno, fue suficientemente fuerte, aunque es más cerca de Panamá que de Colombia. En Colombia se reporta como de 5.4, ¿verdad? O sea, como que es diferente la magnitud, o ya cambió el preliminar, porque se me hace mucho el cambio, 6.6 a 5.4. Pues, como quedó en el de Estados Unidos, quedó en 6.6, veremos cómo lo tiene cada país, igual lo tienen distinto. Déjenme mostrarles por aquí el Sky Alert, por cierto, también lo tenía en 6.6, según lo que ellos dicen. Mira, aquí está Ultramix de Colombia. Él lo tiene como 5.9. Ese lo tiene como 5.9, exactamente, ¿no? Sí. ¿Quién sabe por qué hay unos que lo manejan? Pues digo, sí se ve fuerte el movimiento, pero digo, ni siquiera el florero se cae, ¿no? O sea, alcanza a resistir. No, es que el florero está pegado. Está pegado. No, pues bien, o sea, el punto es que esperemos estén bien todos los amigos panameños, colombianos. Dice Lina, en Medellín, Colombia, lo sentimos. Lo sintieron, ok. Pero todo bien, ¿verdad, Lina? Esperemos que sí. Y bueno, pues gracias por comunicarse. A los amigos que estén ahí en Panamá, Colombia, vayan escribiéndonos, vayan diciendo dónde están, lo sintieron, no lo sintieron, qué está, pues, pasando, ¿no? Bueno, vámonos a otras notas. Vamos a otro asunto, tema importante. Si no se han suscrito, vayan suscribiéndose, ahí el botoncito de suscribir, de una vez agreguen la campanita para que le lleguen los avisos. Vamos a otro asunto importante. Bueno, empezamos con temas pues internacionales, ¿no? Exacto. Vamos pues. Pues bueno, en Uruguay ya hemos hablado que tiene una sequía tremenda. Pues bueno, a partir de ahora ya nada más les queda 10 días de agua de reserva, a pesar de que ya nos han comentado aquí mismo varios de ustedes de Uruguay que básicamente el agua de la llave no se puede tomar, está mezclada con agua salina. ¿Verdad? Sí. Los uruguayos de la capital de Montevideo, pues en este momento están rezando por esta sequía que ha dejado el embalse principal de la ciudad con solamente 10 días de agua. Dice, las bajas precipitaciones y las altas temperaturas en esta región sur de América, que no están ya ellos en otoño. Pues ya está en otoño ya. Está en otoño, a punto de llegar al invierno y no ha llovido. Pues bueno, ahorita en este momento, en estos próximos 3 días, vemos bastante probabilidad de lluvia, Y pues ¿Es Uruguay? Es Uruguay. Está bien chiquito. Sí, es chiquito. 62 milímetros de lluvia. Y de hecho, miren, si vemos el satélite las dos últimas horas, hay agua ahorita. O sea, hay nubes bastante pues ojalá que intensas. Ojalá que sí. Miren, de hecho, si vemos las últimas, vamos a irnos a las últimas 2 horas nada más. En el mapa, ahí estamos viendo que las nubes pues están rodeando Uruguay. Esperemos que eso signifique que esté cayendo agua. Es súper necesario y ojalá que tengan un invierno pues muy lluvioso. Exactamente, bueno, pues por el momento esta sequía también ha afectado, por ejemplo, a Argentina en ciertas producciones de granos. Ha habido pérdidas agrícolas muy importantes. Este es el déficit hídrico peor en 74 años que está viviendo Uruguay y ha afectado obviamente el suministro de agua a miles de hogares y provocado esta mala calidad en el agua que les comentábamos, que la gente básicamente tiene que comprar agua embotellada porque el agua es intomable, no se puede cocinar con ella, o sea, pues no puedes hacer nada porque se siente esta salinidad. Vamos a otro asunto, amigos de Uruguay, pues paciencia, ahí va el agua, esperemos que pronto se resuelva esta situación, sé que es muy complicado. Vamos a otro tema importante. Fíjese que el portavoz de Vladimir Putin, o sea, la voz, ¿no? El que comunica los pensamientos, ideas de lo que quiere hacer el régimen de Vladimir Putin,
asegura que están dispuestos a liberar a Bielorrusia, o sea, quitar a Lukashenko, si su pueblo se levanta contra Lukashenko. O sea, ¿qué clase de mensaje es ese? ¿Qué clase de vecino es ese? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de amigo y socio es uno que dice, si se levantan contra ti, o sea, nosotros vamos a apoyar a esa gente para que te quiten? Ya entendieron los de Rusia que Lukashenko se los ha estado transeando todo este año de guerra. A Lukashenko nunca le interesó entrar al conflicto de Ucrania, nunca. Tan es así que siempre le daba vueltas. No, sí, mira, aquí ahorita hacemos un ejercicio militar, eso. Y luego, oigan, no sé, vamos a poner unas bombas nucleares en Bielorrusia. Sí, claro que sí las pueden poner, pónganlas. Nomás, aguántame tantito porque hay que limpiar, hay que deshiervar. No he pagado la luz. No he pagado la luz. Agua. Oye, está bien, no está bien. Oye, te vamos a invitar el 9 de mayo para que vengas y des un discurso acá bien bañado de cómo Bielorrusia apoya a Rusia. No, sí, yo voy, claro que sí. Y a la mera hora, ay, me duele la pancita. O sea, no dio ningún discurso, callado, se hizo el enfermo, que me voy, que me les voy. El punto es que Lukashenko... Anda tremendo, Pepe. Es que Lukashenko se los ha transeado todo el tiempo, o sea, ha sido... y es que ese sentido de humor, yo creo que es el que ha de tener él, porque ya es que siempre él solo se dice que es el último dictador de Europa. Pues para ser el último dictador de Europa tiene que ser muy creativo. Y lo ha sido, ¿no? Lo ha sido para poder contener a lo que, pues claramente Vladimir Putin lo quería usar como títere. Y él se hace como que es un títere. Pero en la realidad, él se mueve para donde él quiere. Así lo ha hecho y lo sigue haciendo. Por eso se sabe que ahorita hay unas reuniones, ¿no? Con Lukashenko, si quieres tú platícalo de eso. Van a haber unas reuniones donde van a hablar de ciertos temas donde, digamos, la relación no se ha puesto de acuerdo. Entre lo que se rumorea, Ana, y entre las inteligencia ucraniana, por ejemplo, es que Vladimir Putin le va a pedir a Lukashenko una parte de su ejército para entrarle al quite en Ucrania. Claro que sí te lo presto. Nada más, ¿sabes qué? Mira. Déjame. Tenemos unos eventos. Tenemos el evento del Día de las Madres. O sea, no, pues nomás le va a estar tirando a Lucas. O sea, básicamente la amenaza es, te tumbamos, o sea, tumbamos tu país, o sea, te quitamos del poder, si ya ahora sí no nos manda soldados a Ucrania, ¿no? Algo así. Sí, básicamente. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuáles son las cosas en la relación que tengan que arreglar. Obviamente, pues no nos van a decir nada, pero pues también ha salido para desmentir estos rumores de salud que estaba muy malo y todo que no esto. Es cierto. O sea, bueno, que dice él que no es cierto. Él mismo los genera. Él mismo estoy bien fuertote, mira. Él mismo se hace así el malito el 9 de mayo y luego ya después de ahí, no, hasta sale corriendo, trotando y todo. Bueno, la última vez que salió en un evento en Bielorrusia, sí se oía con la voz súper raspada, pero yo lo vi. ¿Será Luca o será que...? Yo pensé que era crudo, o sea... ¿Tú pensé que estaba sí, crudo? Yo lo vi, no, o sea, no se veía de que débil, se veía como que, estuvieron bien frías en la noche, ¿no? O sea, algo así. Tú lo viste así. Yo lo veo así, pero bueno, Lukashenko lo que ha demostrado es que es un zorro, ¿no? Y tiene más vidas que un gato. Que tiene más vidas que un gato, que ya, conoce hace mucho a Vladimir Putin, ¿no? Sabe cómo está el movimiento y... Sí. Pues, si se deja, ya estaría desde cuándo metidote en la guerra, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? Y la población, pues de allá también, si es de protesta, si es de salir, entonces, aunque él ha reprimido también mucho de eso, le puede generar una inestabilidad innecesaria, ¿verdad? O sea, que ya se la está generando solito Vladimir Putin. Toda esta inestabilidad de Belgorod, que ya se está extendiendo, según dicen, a otras ciudades. O sea, al rato vamos a ver mucha inestabilidad en Rusia si este tema sigue. Así que, pues yo creo que dice Lukashenko, ni de chiste. Ya lo decía un analista al principio de la guerra, Lukashenko no se va a meter a Ucrania si no es seguro que va a ganar. Sí, no va a arriesgar su posición. No va a arriesgar su posición, o sea, él es así, ¿verdad? Él se va a la segura. Entonces, pues, ¿qué ha demostrado Lukashenko? Que ese analista, que ya ni recuerdo cómo se llamaba, tenía toda la razón. La personalidad de Lukashenko, pues, es de sobrevivir en un continente en el que quedan pocos dictadores. Entonces, así son todos los políticos, ¿no? Son mañosones, ¿verdad? Son menos para sobrevivir. Vamos a otro asunto importante.